Bien, todo tuyo, Alejo. Bueno, fantástico. Bien, entonces, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vamos a completar la descripción de los suelos no saturados que empezamos la semana pasada y vamos a hablar de la modelización mecánica de suelos no saturados. Este es un tema enorme que podríamos tener un curso completo para el cual todos tendríamos que estudiar mucho, pero bueno, se puede dar un curso completo de este asunto. Vamos a dar solamente un módulo porque lo que vamos a hacer en la modelización computacional como está hoy comercialmente o en software industrial como es Plaxis o FLAC, lo que vamos a hacer es adaptar la modelización mecánica de suelos no saturados a la de los suelos saturados con algunas imprecisiones, con algunas limitaciones, pero es lo que hay y es lo que vamos a presentar. Así que lo que vamos a ver hoy es cómo tratamos a los suelos no saturados desde el punto de vista de sus propiedades de resistencia y rigidez, usando aproximadamente los conocimientos y las estructuras teóricas que ya se han desarrollado para los suelos saturados. Empecemos recordando la curva característica que nos define una secuencia de desaturación y resaturación, relacionando la succión o presión de polos negativos con el grado de saturación. De la curva esta podemos ver que cuando uno hace varios ciclos y resatura el material, no logra saturarlo al 100% porque algunas burbujitas quedan dentro. Y cuando uno lo quiere desaturar y lo somete a altas presiones de succión por cualquier procedimiento, todavía siempre queda algún grado, algunas gotitas de agua dentro del suelo seco. De manera que cuando uno dice saturado, alguna burbujita puede haber. Acá 90% parece grande, pero ayuda a ver la idea. Cuando uno dice totalmente seco, todavía queda una cantidad de agua, en este dibujo un poquito exagerado, 20% de grado de saturación. Entonces, vamos a definir, hay un grado de saturación máximo alcanzable cuando hay ciclos dihistéricos, de histéresis, que vamos a llamar grado de saturación equivalente a saturado, y hay un grado de saturación residual, que es el más bajo que razonablemente puede alcanzarse después de varios ciclos de histéresis. Esto, ven el gráfico de la izquierda, acá, entre la saturación residual y la saturación que llamamos lo más saturado posible, lo convertimos en la saturación efectiva. Entonces ponemos el 0 en el valor mínimo, el 1 en el valor máximo y definimos saturación efectiva como el grado de saturación real del agua, porque está saturado con otras cosas, como el grado de saturación del agua menos la residual sobre el saturado menos residual, o sea, de grado de saturación este que podría ser 90, 92, 96%, a este que podría ser 6, 8, 10, 12, en el ejemplo 20%, lo convertimos entre 0 y 100%, entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque hemos visto que la formulación de Bishop nos pide tener como multiplicador de la presión de poros el grado de saturación para llegar a una definición de presión constitutiva o presión de Bishop, presión efectiva, el nombre que le queramos poner. Y vemos que ese comportamiento, que es el que la teoría nos pide con esta raya colorada, no funciona, pero si nosotros reemplazamos esto por líneas rectas quebradas, más o menos, para fines prácticos, siempre podremos definir algún grado de saturación saturado y algún grado de saturación residual que para los efectos prácticos nos sirva para hacer algunas predicciones en geotecnia numérica. Por ejemplo, si estamos hablando de la curva que acabo de pintar de colorado, vamos a seguramente arrancar acá y vamos a seguramente poner como saturación residual algo como esto. ¿No es perfecto? No, no es preciso tampoco, pero es algo. Para esta otra, es probable que tomemos alguna decisión de este tipo.
suficientemente ajustada para todos los fines prácticos, aunque desde el punto de vista teórico no sea, eh, como es, exacta o formalmente rigurosa. O sea que vamos a definir a la presión o en general a la tensión de Bishop como la tensión total menos la presión de poros, como siempre, multiplicada por un factor que va entre 0 y 1, y ese factor que va entre 0 y 1 es el grado de saturación efectivo. Acá vale 1, acá vale 0. O sea, esta cosa es esta línea recta que está acá. ¿Por qué está el signo más? Porque la presión del agua está con el signo menos adentro. La presión del agua está restando la presión del aire. Si asumimos que la presión del aire es 0, este menos va acá afuera y tenemos menos la presión del agua. Cuando la presión del agua es positiva y cuando la presión del agua es negativa, la fórmula siempre funciona. Entonces, hemos visto que en la realidad, la física del problema no nos permite ser tan optimistas como para pensar que esta definición de presión reemplaza a la definición de presión efectiva de los suelos saturados sin más. No tenemos tanta suerte. La realidad es que hay muchísimos trabajos de investigación desde hace muchísimos años para tratar de encontrar alguna presión efectiva que funcione. Y ya se sabe que ninguna funciona ni puede funcionar. Voy para atrás. Esto es lo más cerquita que de manera práctica podemos estar. Si queremos ser un poco más precisos que estos, tenemos que ir a dos variables de estado, o sea, el comportamiento del suelo solo puede describirse con la presión total y la succión como dos variables separadas, no como una combinación. No es esto más esto, ni esto más el 50% de esto, no. La presión total por un lado y la succión por el otro. Manteniendo la presión total, vamos cambiando la succión, cambia el comportamiento. Manteniendo la succión, vamos cambiando la tensión total, cambia el comportamiento. No hay ninguna manera de cambiar las dos proporcionalmente para que el comportamiento no cambie. Son dos variables independientes. Sin embargo, eso nos parte la estrategia numérica, los desarrollos computacionales disponibles. La geomecánica computacional completa se complica extraordinariamente si en vez de tener una variable de tensión, que la llamamos tensión efectiva, tenemos dos. Por eso hay una innumerable cantidad de esfuerzos para consolidar esto en formas de presión efectiva. A esta altura, o de una filmina para atrás, esto es lo más práctico disponible y lo único que está implementado en software industrial comercial, o por lo menos en los paquetes de software que se usan con más frecuencia en geotecnia numérica. Bien, para definir qué dos variables, y nosotros vamos a usar dos variables, pero de una manera, digamos, que voy a explicar después, para definir qué dos variables podemos dar un pasito hacia la física del problema y definir el trabajo que se produce durante una cierta deformación volumétrica. Aquí, en vez de hablar de todo el tensor de tensiones, tensiones de corte y normales, y complicarnos con tensores de cuarto orden, segundo orden, nos vamos a quedar quietitos en cambios de volumen solamente para que los problemas sean básicamente escalares. Si hacemos eso, cuando comprimimos una masa de tierra, estamos comprimiendo simultáneamente el aire, el agua y las partículas sólidas. Entonces, el trabajo que hacemos al comprimir es el trabajo que hacemos al comprimir el aire, el agua y las partículas sólidas. Es la suma de los tres trabajos por separado. El del aire tiene una ecuación que es más o menos la de los gases perfectos, donde porosidad por 1 menos grado de saturación es el volumen del aire que hay por unidad de volumen de todo el suelo. Si yo tengo una muestra de suelo de 1 metro por 1 metro por 1 metro y la porosidad es 50%, el grado de saturación es 50%, es 1 por 1 por 1 igual 1, por 0,5 por 0,5. 25% del volumen es aire, entonces esta ecuación aplica al 25%. Después tengo el
cambio en el grado de saturación. El volumen del agua no va a cambiar, pero al producir un cambio de volumen, parte del agua que ocupaba un grado de saturación, digamos 40%, va a cambiar a un grado de saturación mayor, porque es la misma cantidad de agua en menos volumen total. Y eso es el cambio en el grado de saturación por la porosidad, por la presión del agua, asumiendo que este es un cambio infinitesimal y que la presión del agua no cambia. Y después tenemos la deformación mecánica. La deformación mecánica es presión por cambio de volumen menos el agua por el cambio de volumen más el aire por el cambio de volumen. O sea, es la presión de el trabajo mecánico, el trabajo específico de deformación volumétrica de la fase sólida. Todos estos términos van por separado, como si fueran diferentes especies, ¿ok? Gas, líquido, sólido. Pero si los ordenamos y usamos la ecuación que tenemos acá, nos queda que podemos definir a la presión total exterior y la diferencia entre aire, agua y aire para escribir la ecuación como presión por cambio de volumen más el efecto de las fases fluidas, agua y aire, que son grado de saturación por cambio de volumen menos porosidad por cambio de grado de saturación. Pero esto usa la presión total. Si usamos la presión de Bishop, entonces la ecuación del trabajo específico de formación nos queda presión de Bishop por cambio de volumen más cambio de grado de saturación por porosidad. Porque este término nos queda escondido dentro de la presión de Bishop. Pero hay que tener cuidado que si uno quiere hacer estas cuentas prolijamente, tenemos que usar aquí el grado de saturación real y no el grado de saturación efectivo que presenté en la filmina anterior. O sea, esta fórmula tiene esto, no esto. Sin embargo, usamos esto simplemente porque es lo que funciona. O sea, que tenemos todo un grupo de gente que se dedica a los ensayos experimentales en suelos no saturados, y ese grupo de gente está cómoda trabajando en tensiones totales y succión. Y tenemos un montón de gente como yo que nos dedicamos a el uso de modelos numéricos, ecuaciones constitutivas, y estamos mucho más cómodos hablando de presión de Bishop y succión. No podemos hablar de presión de Bishop y como es descartar totalmente la succión, lamentablemente, pero nos resulta mucho más cómodo hacer presión de Bishop y succión, y para la mayoría de los casos prácticos, despreciar la contribución del cambio de succión al comportamiento del material cuando la tensión de Bishop se mantiene constante. Muchas palabras, lo voy a explicar en la filmina que sigue. Entonces, sabemos que no se puede usar una única ecuación. Hay que usar dos variables de estado dependiente. La gente que hace experimentos usa tensión neta y succión. Si la presión del aire es cero, lo que llamamos tensión neta es la tensión total. Y la succión es menos la presión del agua. Y después está la gente que hace modelación numérica, que usa la tensión de Bishop. Miren que acá está el grado de saturación completo, no el efectivo, y la succión. Y como lo expliqué, esto es fácil de calibrar experimentalmente porque es muy fácil medir la tensión neta, porque la tensión neta es la presión de cámara en la cámara tercial, y la succión se mide con la piedra porosa. Pero esto es muy parecido a lo que usamos en los modelos constitutivos, o sea que esto es más fácil de implementar numéricamente. De hecho, si ahora hacemos trampa y cambiamos esto por esto y despreciamos el efecto mecánico de esto, llegamos a la formulación que usan Plaxis, FLAC y RC2. Así como las pongo. Hay algunos modelos de usuario hechos por algunos investigadores, gente en universidades que hacen cosas más complejas. En Plaxis, FLAC, seguro que sí. Pero lo que ustedes van a encontrar como default es que cuando todos los modelos constitutivos que vieron hasta hoy se pueden usar en la zona no saturada, tienen que saber que el extensor de tensiones que vamos a usar para los cálculos es el que está dibujado acá con la saturación efectiva, y que el efecto mecánico de los cambios de succión
no se modela por separado, sino que queda incluido en lo que eso signifique para la tensión de Bishop. Que ahí es donde estamos hoy. O sea, cambiamos esto por saturación efectiva y esta es la ecuación que vamos a usar cuando hagamos ejercicios. La teoría de mezclas es un poco más compleja. Entonces, cuando se hacen las deducciones para que los modelos constitutivos funcionen, el problema no está tanto en cómo describimos el comportamiento del suelo, sino cómo describimos el acoplamiento, o sea, la relación entre el comportamiento de la fase sólida, el suelo, y la fase fluida, el agua y el aire. Entonces, la teoría de mezclas nos vuelve a dar aquí un número al que queremos usar grado de saturación efectivo. Pero bueno, no sabemos cuánto vale. Cuando asumimos que todas las componentes son compresibles, espero que recuerden una clase sobre tensión efectiva, asumiendo una cierta relación entre la rigidez del esqueleto y la rigidez del grano, tengo un comportamiento que nos permite definir una presión de poros. El cambio de la presión de poros del agua, de la fase agua, que es la que tiene la W, es este coeficiente por el cambio de volumen sobre esto que está acá. Esto para el suelo saturado. El coeficiente de Skempton, que es el cambio de tensión delta U sobre delta sigma 3, tiene esta ecuación. Aquí tenemos una ecuación que ustedes ven 1 K sobre KW más alfa B, donde alfa es 1 menos K sobre K sub G. O sea, todo esto son relaciones entre la rigidez del esqueleto conjunto, del agua y de los granos. Para el suelo saturado el aire no está, y todo afectado por la porosidad. O sea que lo que hay en el denominador es cosas adimensionales que son relaciones entre rigidez, porque esto también es una relación entre rigideces. Bueno, aquí la tenemos. Y ahora cambiamos este azul por verde y nos vamos a suelos no saturados. Cuando voy para atrás, tengo que la presión que estamos usando es presión total más un número que es menos la presión del agua. Este número es típicamente 1, teoría de Terzaghi. Pero a veces puede no ser 1. Ya vimos todo un montón de ejercicios con la teoría de Biot, un montón de ejemplos. Entonces el número puede no ser 1, aún en suelo saturado. Cuando nos vamos a suelo no saturado, acá tenemos este término y la saturación efectiva. La presión de poros, voy para atrás y vuelvo, no cambia. La fórmula no cambia. El coeficiente de Skempton, que es el cambio entre presión de poros y cambio de presión de confinamiento, atrás y adelante, no cambia. Y entonces, ¿dónde está el cambio? El cambio está acá y acá. La rigidez del fluido, o sea, en este caso la rigidez del agua conteniendo las burbujas, es lo que cambia brutalmente entre el suelo saturado y el suelo no saturado. Si nos restringimos al más simple de los problemas, al caso elástico, o sea, medio poroso elástico lineal, el coeficiente de Poisson no drenado tiene esta expresión, que cuando el grado de saturación es 1 y alfa de Biot por B es igual a 1, o sea, grado de saturación 1 nos va a dar un B de 1, según la teoría de Terzaghi. Y el alfa de Biot lo establecemos en 1, según la teoría de Terzaghi. Entonces el coeficiente de Poisson no drenado nos da 0,50, como siempre, que quiere decir el conjunto de granos y agua saturado es totalmente incompresible. Y con esta deducción para el suelo elástico, para el medio poroso elástico, la rigidez tiene una ecuación que depende de la porosidad, del grado del módulo de corte y del coeficiente de Poisson no drenado y del coeficiente de Poisson efectivo. Es una fórmula derivada de la poroelasticidad.
Pero si nos vamos al régimen no saturado, la rigidez no saturada es función de esa rigidez saturada, pero también de cuánto cambia el grado de saturación con la succión. Acá donde puse este símbolo grande, podría haber puesto menos UA menos UW, porque es lo mismo. ¿Por qué depende de cuánto cambia el grado de saturación de la succión? Tengo que ir varias filminas para atrás. ¿Vamos a hacerlo? Por si alguno me perdió acá. El cambio del grado de saturación produce trabajo específico de deformación volumétrica. El cambio del grado de saturación, n por ese punto, es el que produce el trabajo específico de deformación volumétrica. N por ese punto no lo podemos perder. N es porosidad, ese punto es derivada de S respecto de la deformación, en el caso de esa fórmula. Cuando vuelvo para adelante, me meto en la rigidez, y este es el cambio de grado de saturación con respecto a la succión. Está acá metido acá adentro. Fórmula que no, ni siquiera tengo escrita la deducción de esto, está tomada de la bibliografía. Lo concreto para nosotros es que la rigidez del fluido cae brutalmente cuando el grado de saturación es menor que 100%, excepto cuando el grado de saturación se acerca a 0, en que otra vez la rigidez no saturada es igual a la saturada, pero no es ningún problema porque no hay agua. O sea, no hay cambio de presión porque no hay agua, pues está seco. O sea, solo aplica la fase fluida. Cuando estamos en la zona del suelo casi seco, el grado de saturación efectivo es 0 y el término de la rigidez no saturada desaparece. Esto que acaban de ver, estas horribles 10 filminas llenas de ecuaciones, es todo lo que hay para incorporar la mecánica de suelos no saturados al flujo de trabajo habitual que tenemos en geotecnia numérica y que fue íntegramente desarrollado para suelos saturados. Si nos vamos a Plaxis como software, que empezó solo con suelos saturados y la definición de tensión de Terzaghe, lo que hizo las versiones iniciales de Plaxis y todavía existe para suelos saturados, se define la presión de poros con la palabra P sub water, pero se refiere a la presión de poros de siempre, la del agua, y es la suma de la presión hidrostática o de flujo estacionario, o sea, cuando no hay cambio de presión con el tiempo, más lo que en Plaxis se llama exceso de presión de poros y que es solamente la parte transitoria, cuando hay flujo transitorio o consolidación o evaporación, cualquier cosa que dependa del tiempo. Entonces, en Plaxis, para suelos saturados, la presión del agua es la suma del estado estacionario más el efecto de exceso de presión de poros, por ejemplo, por consolidación. Y cuando vamos a los suelos no saturados, la presión efectiva, y esto va entre comillas, ¿no? Esa presión vendría a ser la presión sub S, la presión de Bishop. La presión efectiva es la presión total menos la presión del agua. ¿Por qué activa y no la del agua? Porque no toda la presión del agua trabaja, dado que cuando el grado de saturación efectivo es menor que 1, la presión que entra acá es solamente una fracción de la presión del agua. Acá hubiéramos esperado encontrar este número, pero a este número hay que reducirlo por el grado de saturación efectivo, que es lo que está acá. La succión efectiva, la que habría que poner acá si queremos restar, es entonces el grado de saturación por la succión real, que es la diferencia entre presión de aire y presión del agua. Esto que estamos viendo nos genera una P-Water, un P-Steady, un P-Access,
un P y un P active. 1, 2, 3, 4, 5 palabras. No nos dejemos confundir. P active es P water por grado de saturación efectivo. Porque no todo el grado de saturación, perdón, no toda la presión del agua afecta el comportamiento del terreno cuando el grado de saturación es menor que 100%. Así que esto sería, podríamos haberlo llamado directamente presión de poros efectiva. Pero miren las palabras. La presión efectiva es igual a la presión total menos la presión de poros efectiva. Eso no se puede hacer. Entonces, como eso no lo entiende nadie, apareció esta palabra P-active. No se confundan, este P-active no es ningún concepto nuevo. Es solamente este multiplicado por el grado de saturación efectiva. Voy para atrás. Lo que haga falta es esto. Es lo de siempre, incluyendo acá el grado de saturación efectiva. Recuerden que en la enorme mayoría de los casos nosotros vamos a trabajar con alfa de Biot igual 1. Ok. ¿Algo que quieran que repase, que repita, antes que vaya al ejercicio de la columna no saturada? Es importante que estas palabras no los confundan, digamos. ¿Para qué tenemos este módulo? Para que sepan que en Placid y FLAC, medio vamos a ignorar la física de los medios continuos, de la plasticidad de suelos no saturados, y vamos a asumir que el comportamiento de los suelos no saturados se puede modelar cambiando la tensión efectiva por una tensión que tiene en cuenta parcialmente la presión de poros. ¿Y cuál es el coeficiente de reducción que vamos a usar para tener en cuenta parcialmente la presión de poros y no totalmente la presión de poros? Entre totalmente, que es lo que quiere Terzaghi, y parcialmente, el coeficiente de reducción es el grado de saturación efectivo, que va entre 0, cuando el suelo ya no le puedo sacar más agua, y 1, cuando al suelo ya no le puedo sacar el aire que le queda. Bien, con eso así es como vamos a trabajar en los próximos años hasta que tengamos algunos modelos o algunos software más desarrollados. ¿Alguna consulta o algo o sigo con el ejercicio? ¿Están ahí? ¿Te cortó la llamada? No, te escuchamos. Gracias. Yo te escucho, por lo menos. Gracias por estar ahí. Bueno, fantástico. Entonces, todo este lío, miren, acuérdense del ejercicio de la columna saturada y ahora miren la columna no saturada. Tengo una columna de 8 metros de altura que está completamente, está con un suelo elástico lineal sin peso y una carga en superficie que puedo poner o no poner y de 100 kilopascales. Con esto puesto así, puedo imaginar primero la napa arriba, entonces todo este material queda sumergido y la presión de poros es 0 arriba y menos 80, menos es compresión, ¿no? Menos 80 kilopascales abajo. ¿Por qué 80 kilopascales? Porque el gamma del agua es 10 y esto tiene 8 metros de altura. Si yo todavía tengo el suelo saturado y no permito que se desature porque el suelo no se quiere desaturar, y cambio la napa de acá a acá, la presión de poros va a quedar 80 kilopascales de tracción arriba y 0 abajo, que es donde tengo la napa. Ahora imaginemos que modelo este suelo como un suelo que puede desaturarse, por ejemplo, usando la curva de retención, Soil Water Characteristic Curve Standard Fine, que hay en Plaxis, es una, hice clic, no importa, que elegir una. Si hago eso, me encuentro que antes de aplicar la carga Q, la tensión de el agua acá arriba sigue siendo 80 kilopascales y el grado de saturación acá arriba es 71%, mientras que en el punto de abajo es 100%. El grado de saturación efectivo, 100% y 71%. Ahora voy a agregar la carga. Al agregar la carga,
Si el suelo estuviera sumergido y le aplico esta carga de superficie, pero acá está todo cerrado, el agua no puede escapar, toda la presión exterior se convierte en tensión del agua inmediatamente. Entonces, encuentro con que la tensión, que era 0, se pone en 100 de compresión, porque le acabo de agregar 100. El gradiente es el peso unitario del agua, es el mismo, lo que antes era 80, le sumo 100, me voy a 180. Si dejo la napa abajo y ahora está saturado, como acá, pero no sumergido, lo que tenía 80 de tracción, al ponerle 100 kilopascales arriba, se convierte en 20 de compresión. Menos 80, más 80 a menos 20 son los 100 de carga exterior que estoy aplicando. Y abajo tengo 100 kilopascales porque tengo la presión del agua establecida acá adentro con fijada por la posición de la napa. Y entre 100 y 20 la diferencia son los 80 kilopascales que siempre voy a encontrar mientras estemos saturados. 80, 80, 180 menos 100 o menos 100 menos 20. Ahora, si el suelo está no saturado, lo que eran 80 kilopascales de tracción en el agua, por aplicar la carga exterior, se convierte en 60 kilopascales. Cae la presión de poros y el grado de saturación, que era 71%, sube un poquito. Al subir el grado de saturación un poquito, cambia un poquito la rigidez del agua, cambia un poquito la derivada de la curva de retención respecto de la succión, todo cambia. De manera que no es nada intuitivo predecir cómo va a ser la evolución de la rigidez del no saturada del fluido en esta columna, ni cómo va a ser la deformación que eso produzca. Y esto es lo que estamos usando cuando estamos haciendo mecánica de suelos no saturados en geomecánica computacional industrial en este momento. Para completar el ejercicio que hicimos con el caso de suelos saturados, completamos la columna no saturada con todas las variantes que vimos en el momento de los suelos saturados. O sea, lo modelamos con el coeficiente de Poisson de 0,495. Discúlpeme que voy atrás. Miren, el 73 que se hace 100, ¿verdad? Modelamos con 0,495 y tengo 73 y 100. Modelamos con Skempton. Recuérdense, Skempton 1 menos K sobre KG con el valor de alfa. Y el grado de saturación va de 73 a 100 también y básicamente da el mismo resultado. Pero si toqueteo el coeficiente B de Skempton, por ejemplo, le pongo 0,90, si bien el grado de saturación no cambia, la presión del agua cambia a penitas. En este caso estamos viendo que en el régimen en el que tengo toda la columna no saturada, el coeficiente B tiene un impacto menor que lo que habíamos visto para el caso de los suelos saturados. Vayamos ahora a la predicción del comportamiento según la fórmula de Biot. Espero que todos recuerden aquella presentación. Entonces, si tenemos la fórmula de Biot completa y la formulación de Biot completa y tenemos en cuenta la porosidad y ponemos alfa igual 1, o sea, la rigidez del conjunto de suelo es 0 comparada contra la rigidez de los granos aislados, entonces el grado de saturación nos queda 72-100, que es más o menos lo mismo. La presión del agua de 60 y 44 va a 70 y 50. Bastante parecida, pero no exactamente igual. Ahora podemos cambiar la porosidad y volvemos a tener 72, 100, 70 y 50. No parece cambiar mucho. Cambiamos la porosidad para el otro lado y ahora el grado de saturación, sube a 77, queda en 100 y las presiones del agua cambian significativamente. O sea, con la formulación de Biot, si ponemos porosidades muy bajas, como si estuviéramos modelando más bien el comportamiento de macizos rocosos, porosidades del 10% menos que el de suelos, entonces el incremento de tensión total no se va al agua,
ni a cambio de grado de saturación, se va menos a eso, se va más a presión efectiva, porque la porosidad es muy baja y la contribución en teoría de mezclas de la fase fluida es menor. Pero todavía les recuerdo que nos queda cambiar alfa de Biot, que se refería a la rigidez relativa entre granos y esqueleto, esto que está acá. En vez de 1, le pongo un valor menor. Ahora, el grado de saturación va de 65 a 91%, o sea que en el punto donde está la napa, el grado de saturación no es 100%. Si le pongo un valor más chico aún, entonces el grado de saturación 68 a 34, cambia aquí, fíjense los números no cambian demasiado, pero el grado de saturación de acá sigue cayendo, y si le pongo un alfa aún más bajo, en la línea donde está la napa tengo un grado de saturación del 50%. Esto es lo que sale cuando comprimo una columna elástica sin peso, pero de un material en el cual la rigidez del conjunto y la rigidez de los granos son comparables. Acá tiene que ser rigidez del conjunto la mitad de los granos para que alfa sea 0,5. Estamos diciendo que es algo tan rígido como una roca con poquitas fracturas, en la cual la rigidez del macizo rocoso es la mitad que la roca intacta. Un valor muy alto. Esto es el mismo ejercicio que vimos para suelos saturados, así que los que se tomaron el trabajo de escribirlo solo tienen que cambiar el grado de saturación y nada más. O sea, en vez de pedirle a la columna que sea saturada, le cambian por el Soil Water Characteristic Curve de Fine Soil, Fine Clay, no recuerdo el que elegí, que está en la filmina anterior, y les tienen que salir estos resultados directos. Sin más, tic allí, run, y corren el problema y sacan los resultados instantáneamente. Los que no lo hicieron todavía están a tiempo de hacer aquel ejercicio y este. Con estas formulaciones, entonces, nos toca a nosotros definir a qué le decimos tensión efectiva principal mayor. Piensen que este es un suelo elástico, pero básicamente rígido, por muy poquitas deformaciones, y tenemos todas estas variantes de distribución de tensión efectiva principal mayor. El de principal, de alguna manera, es un exceso, ¿no? Porque estamos hablando de la tensión S, la tensión de Bishop. El valor de la tensión efectiva principal mayor. Noten que como el suelo no tiene peso, tendríamos que haber esperado que la tensión efectiva sea constante. Porque si lo único que cambia con la vertical es la presión de poros, porque el suelo no tiene peso, ¿por qué tendría que cambiar la presión efectiva? Y sin embargo cambia, y cambia significativamente. No es intuitivo, pero necesitamos saber que esto existe porque si no, no podemos comprender las salidas de nuestros modelos. Cuando estamos definiendo presión de poros, esa presión de poros entra en la fórmula de presión efectiva afectada por el coeficiente que se llama grado de saturación efectiva, filmina anterior, por este. La presión de poros acá no va al 100%, va al 73%, abajo sí va al 100%, y entonces me queda un gradiente de presiones efectivas o presiones de Bishop en la dirección vertical. Y como ven, el gradiente es más o menos grande. En los que tengan ganas de hacer el ejercicio, como les digo, es solamente sacar los datos, sacar los resultados con esta versión del ejercicio que ya hicieron para tensiones efectivas de suelos saturados. Hasta aquí fue la descripción de cómo usamos grado de saturación menor que 100% en las cuentas rutinarias, asumiendo medio poroso rígido. O sea, estamos hablando ahora de que todavía el suelo no se deformó él en sí mismo definitivamente, por ejemplo, toco sólido. La siguiente filmina ya entra en el medio, en medios porosos deformables. Les pregunto si hay alguna cosa que quieren que repita o alguna consulta respecto de lo que dije hasta ahora. Tengo una consulta práctica. Dale. Con respecto a la curva característica del agua,
¿Qué es la forma más práctica de sacarlo con un papel filtro o de alguna otra forma? Sí, bueno, eso se escapa de este curso, ¿no? Te vas al laboratorio de suelos, el comportamiento de suelos, y ahí se menciona, la pregunta es correcta. Sí, tenés traslación de ejes, papel filtro, hay una cantidad de métodos en los cuales yo no soy experto para hacer la medición experimental de la curva característica. La curva característica se puede mínimamente estimar por la granulometría plasticidad, para tener una idea de orden de magnitud de cantidad de ceros, el límite de contracción, ese tipo de cosas. Se miden algunos puntos en la zona de bajas succiones con papel de filtro y hay otras técnicas para la zona de altas succiones que no manejo bien, que no conozco bien. Pero en todo caso, sí, está totalmente desarrollada las técnicas experimentales para determinar la curva de retención o la curva característica. Vale. Ok. ¿Alguna otra consulta o sigo? Bueno, sigo. Nos metemos ahora en los medios porosos deformables. Yo no sé si por alguna otra presentación ustedes vieron esto antes. Creo que sí, pero voy a asumir que no. Entonces, lo que tengo acá son 4 aros, todos fabricados por mí. Este es un caño de 4 pulgadas blanco, de esos de caños que se usan para desagües locales, cortado con la sierra. Este es un caño de 64 milímetros, que es el caño que se usa para el desagüe, por ejemplo, de la ducha o el caño plástico, ¿no? Desagüe de la ducha o del lavabo. Este creo que es un caño de 38 y uno de 25. No estoy seguro, pero más o menos esos son. Y bueno, son 4 rodajas que forman entonces 4 anillos de diferentes diámetros. Fabriqué una muestra de bentonita comercial, la que se usa en las perforaciones como lodo de estabilización, como estabilización de perforaciones, lodo de estabilización, y la mezclé con agua, la dejé hidratar más o menos hasta el límite líquido, un poquito menos, y entonces nos quedó una cosa que es más o menos una manteca blanda. Con esa, cuidadosamente llené los 4 recipientes que están acá. Muy chiquitito en este dibujo. Dice que eso ocurrió, creo que ahí dice el 9 de marzo de un cierto año, creo que habrá sido por 1995 o algo por el estilo, y hasta dice la hora de qué 9 de marzo es. Este material lo dejé yo sobre la mesa del laboratorio durante unos días. A la semana se veía como está acá, las muestras habían perdido agua. Al perder agua se habían contraído, porque el material tiene alta plasticidad, es muy expansivo y se contrae fuertemente con la pérdida de humedad. La pérdida de humedad había sido contra el ambiente, solamente secarse con el aire del laboratorio. Y a los 20 días ya habíamos visto esta reducción brutal entre esta posición inicial y en esta. Obviamente, el peso seco de esta pastilla y de esta es el mismo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, asumiendo que esta pastilla tiene el 60% del diámetro de la pastilla grande, más o menos, entonces el cambio de volumen es 0,6 por 0,6 por 0,6, porque es en X, en Y y en espesor también, ¿no? 0,36 por 0,6 es 20%. Quiere decir que esta cosa perdió el 80%, le quedó el 20%, perdió el 80% de su volumen inicial, que es algo que no es imposible, porque esta cosa tiene un límite líquido del orden de 500. Es probable que a esta altura esta cosa tuviera una humedad de 70 u 80%, empezó con 500, perdió muchísima agua. Este enorme cambio de volumen ocurrió y recién aquí esta muestra está dejando de estar saturada. Cuando hablamos de esto con más detalle, hablamos de por qué se fisura, de por qué cambia el color, pero ahora no vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar exclusivamente de lo que estamos viendo. El cambio de volumen, cuando empieza con el grado de saturación de 100% y hasta que cambia de color, que es cuando el grado de saturación es menor que 100%, es grande en los medios porosos muy deformables como esta bentonita. Pueden ser pequeños en una arena o en una grava, o muy grande en una arcilla plástica.
pero luego, desde que el material se desatura hasta que se queda básicamente seco con el grado de saturación residual, el cambio de volumen que queda es muy pequeño. O sea, en la rama no saturada crece la presión efectiva, pero no implica grandes cambios de volumen. Ok, esto se grafica con la curva del ensayo de contracción. Este ensayo de contracción es muy viejo, de los años 40. Hay un muy lindo artículo de Frederlund 2018 que lo explica y lo relaciona con la curva de retención. Este ensayo de contracción nos indica que, bueno, esta línea continua, finita, es el grado de saturación de 100%, y acá tenemos 80, 60, 40 y 20 otros grados de saturación. Y a medida que el proceso va desde aquí y a través de esto, la muestra va perdiendo humedad. No, este gráfico no es de esta muestra, este gráfico es sacado del artículo. Pero una arcilla va perdiendo humedad y se va achicando, que quiere decir que va perdiendo relación de vacíos. Pero todavía va básicamente saturada, va pegadita a la curva del 100%. Hasta un punto, más o menos por acá, en la que cambia de color y entre acá y el final con humedad cero, lo que cae la relación de vacíos, o sea, lo que se reduce adicionalmente a volumen, es relativamente poco contra lo que se redujo el volumen antes de desaturarse. O sea, esto se achica mientras está saturado y una vez que se desatura, casi no cambia de volumen. Cambia, pero muchísimo menos que lo que ha cambiado desde que estaba muy blanda hasta que se desaturó. Este comportamiento tiene una correlación con una curva que hay entre humedad y succión. Humedad versus succión, que es la ecuación, hay muchas, pero la que vamos a presentar, la que está en el artículo descripta, de Frederlund y Jing, que tiene esta ecuación. Y esta ecuación es horrible, pero como todas las ecuaciones estas son horribles, tiene algunos coeficientes como NM, y la idea de estas ecuaciones es tener una predicción sin muchísimo fundamento teórico, pero una predicción razonable que permita modelar el comportamiento que se observa en el laboratorio. Bueno, aquí tenemos la relación entre humedad y succión. Pero guarda que entre humedad y succión no es lo que llamamos curva característica. La curva característica es la relación entre grado de saturación y succión. Humedad y succión, lo que acá está a la izquierda, es una curva, esta curva que tengo acá, que no es la curva característica. La curva característica es la relación entre grado de saturación y succión. En un suelo compresible, vale, mientras está saturado, vale que la relación de vacíos es igual a gamma del sólido sobre gamma del agua, que es G sub S por la humedad. Cuando el suelo está parcialmente saturado, la ecuación es grado de saturación del agua por relación de vacíos es igual a G sub S por la humedad. Derivando esto, nos queda G sub S por el cambio de humedad es igual al grado de saturación por el cambio de relación de vacíos más la relación de vacíos por el cambio de grado de saturación. Si tuviéramos un medio rígido, o sea, si esto no hubiera cambiado de volumen, entonces no habría habido cambio de la relación de vacíos. Y tendríamos la cosa muy simple, que el cambio de este producto es igual a el cambio del grado de saturación. Sería fantástico, porque acá yo tendría que el cambio de humedad es directo con el cambio de grado de saturación, así que cuando tengo esta función, multiplico por un coeficiente y tengo esta función. Sería fantástico, pero la realidad es que el medio poroso es compresible, con lo que la idea de usar la humedad gravimétrica como medida de la curva de retención es simplemente errónea. Entonces, usando la curva de contracción, voy para atrás, esta, que relaciona relación de vacíos con humedad,
y humedad con succión, tendré relación de vacíos con succión si es que lo uso adecuadamente. O sea, con la curva de contracción podemos hacer la traducción. Noten que desde el punto de vista de la humedad, en este momento, con este valor de succión, la humedad empieza a caer. Este sería típicamente el valor de entrada de aire, cuando empieza a caer la humedad, si el suelo no cambiara de volumen. Pero la realidad es que entre aquí y aquí, la humedad cayó brutalmente, pero el grado de saturación sigue cercano al 100%. O sea que todo este camino, en todo este camino, la humedad baja, pero no porque baje el grado de saturación, sino porque baja el volumen de la muestra. Bien, eso es lo que vamos a discutir acá. Tengo una relación, una fórmula que me relaciona la relación de vacíos con la humedad, relación de vacíos con la humedad, y tiene unos coeficientes. Acá se ve cómo cambia esta fórmula cuando cambio este coeficiente A. Acá se ve cómo cambia esta fórmula cuando cambio el coeficiente C, A, C y C. Y el coeficiente B es una relación con los otros dos. O sea, hay una curva desarrollada por Fredlund, Murray Fredlund, el hijo de Dwelling, que nos permite tener una razonable predicción de una curva de contracción calibrando esto. Con esto dicho, yo puedo decir que la humedad es función de la succión, por lo tanto, la relación de vacíos es función de la humedad, que es función de la succión, o sea que la relación de vacíos es función de la succión. Fantástico. Tengo una relación entre humedad y succión. Esta es la relación que que solo sería exacta si el suelo fuera rígido, pero no lo es. Pero a esta la hago pasar por el filtro que me relaciona relación de vacíos con humedad, o sea, de 0 a 70 es lo mismo que esto, multiplicar estos valores por esto, que es otro ensayo, ¿no? Esto es un ensayo, este es otro ensayo. Hago los dos ensayos en el mismo suelo, tengo las dos curvas, y desde esta, que es muy fácil de medir, porque necesito la balanza y los papeles de filtro, y esta otra, que es muy fácil de medir porque tengo que solamente sacarle fotos a la muestra en función de su humedad, con estas dos puedo decir que el grado de saturación es G sub S por la humedad, que la tengo como función de la succión, dividido por la relación de vacíos, que la tengo como función de la succión. Y esta es la curva característica. O sea que con este ensayo que me relaciona humedad con succión, y este otro ensayo que me relaciona la relación de vacío con humedad, puedo calcular la curva característica que es el grado de saturación en función de la succión. Todo está preciosamente explicado en el paper de Fredlund 2018. Yo solo estoy recitando ese artículo. Noten que es importante que esto quede bien grabado, porque si ustedes usan humedad contra succión, asumiendo el sólido rígido, pueden salirse con la idea de que el material se va a desaturar cuando la succión sea 45 kilopascales, o sea, una altura capilar de 4 metros y se desatura tu suelo. Con este resultado y este resultado, los tres, resulta que esta arcilla recién se desatura con 4.000 kilopascales, que son 400 toneladas por metro cuadrado. Si el agua pesa 1 tonelada por metro cúbico, 400 metros. O sea, es una arcilla que siempre va a estar saturada. Para todos los espesores de estrato de arcilla que podemos encontrar en la ingeniería civil, esta arcilla, si es así, está siempre saturada. Ahora, entre 45 y 4.000, la diferencia es absolutamente enorme. Si tenemos una arcilla que tiene 4.000 kilopascales de valor de entrada de aire, ni nos preocupamos, trabajamos con la mecánica de suelos saturados. Y ya, porque no va a estar no saturada. Ahora, este comportamiento que estamos diciendo, vale, digamos, es correcto y es completo, pero tenemos que ser prácticos y tenemos que poder usarlo de una manera práctica. Este es un ensayo práctico,
relativamente práctico. Este es un ensayo relativamente práctico. Esta es una curva valiosísima con la que calibramos nuestros modelos numéricos. También existe toda otra familia de ensayos que en vez de hablar de la humedad gravimétrica, que es la relación entre el peso del agua y el peso de los sólidos, hablan de la humedad volumétrica, que es la relación entre el volumen del agua y el volumen total. Esto no cambia las cosas. El 45 que daba con la gravimétrica pasa a 200 en la volumétrica, en este caso de este ejercicio, pero básicamente las ecuaciones indican que se mantiene el mismo error. O sea, el tener una curva en la que estamos midiendo contenido de agua en vez de grado de saturación no nos permite conocer las propiedades no saturadas de nuestro suelo, que son típicamente la presión de valor, lo voy a graficar en la curva correcta, la presión de valor de entrada de aire y la pendiente de desaturación, que cuando vean otra vez la clase de repaso de suelos no saturados, verán que la hemos llamado lambda. Bien, mi última filmina de este módulo es para practicar con ustedes a ver dónde pasa cada cosa de todo esto que estamos viendo. A ver cómo anda No, no quiere. Ya va. Tampoco. Tengo que ir acá arriba, tocar acá. Y ahí está. Bien. Entonces, tengo este suelo que está casi en el límite líquido. Estamos haciendo trampa porque estos gráficos no corresponden a este suelo. Pero para efectos didácticos, este suelo está prácticamente, por supuesto, saturado y muy blando. Este punto se corresponde con este punto que todavía no tiene ninguna succión. Este punto, que está acá, es un punto en el cual hemos perdido ya el 20% o el 30% del volumen, que sí que hubo una caída significativa de contenido de agua, seguro que cayó, y cayó también el volumen. Entonces, en este gráfico estoy acá, porque cayó la relación de vacíos o la humedad, cayó el volumen. Por eso es que vemos que esta muestra es más chica en diámetro que esta. Ok, imaginemos que sea este punto que está acá. Si voy al gráfico de abajo, el grado de saturación sigue igual que cuando empezamos. Por eso el color de esta muestra de abajo y el color de la muestra de arriba son iguales. Mismo color, las dos están completamente saturadas, una está más chica, es más rígida, es más resistente, tiene menos humedad, tiene menos relación de vacíos, pero tiene el mismo grado de saturación, está totalmente saturada. Y ahora nos vamos a pasar a esta pastilla que acaba de cambiar de color. Esa pastilla acaba de cambiar de color, está acá. La tercera pastilla. La segunda, la primera. Voy arriba y esa es la humedad que corresponde al cambio de color. Todavía la muestra puede reducir un poco más su contenido de humedad, que no significa ahora que reduzca su volumen, porque el material se desaturó. Todo este recorrido en el que la muestra se desatura por completo y este recorrido ya no hay una relación directa entre humedad y volumen, porque ahora empiezan a haber aire dentro de la partícula. O sea que desde acá para la derecha casi no hay cambio de volumen. Y noten que la succión que acá decía, en este ejemplo, 10.000, tiene que irse a 1.000.000, o sea, se estufa el horno a 100 grados para que la humedad gravimétrica caiga a un número cercano a 0. Entonces, esto acá y acá. Esto acá y acá. Y esto
acá y acá. Y esto es lo que podemos hacer en un ensayo de laboratorio típico. Los 3 puntos que están viendo es el rojo, el azul y el verde. Están todos muy cerca de la zona de saturación completa. Solo laboratorios muy especializados o técnicas de ensayos muy especializadas permiten calcular los puntos que están acá o acá. Ustedes podrán ver que no hay cientos de puntos en el medio. No son ensayos simples en ese rango. Tampoco necesitamos alta precisión en ese rango, porque con tener un par de puntos podemos asumir esta línea esencialmente recta en escala semilogarítmica, que es lo que se asume típicamente para hacer cuentas de ingeniería. Esta fue la última filmina de este módulo. No sé si quieren hacer comentarios o consultas o preguntas o quieren que repita algo. Todavía están ahí. ¿Alguno que diga estoy acá? Estamos acá. Gracias, compañero. Bueno, espero que les hayan apasionado el módulo. Es apasionante. Pero por las dudas, que no lo sea tanto, les voy a dar 5 minutos de descanso, ¿les parece? Y vamos a seguir con el módulo siguiente. Son 23:05 en mi teléfono. Les doy a 5 minutos, hasta ahí 10, y retomamos con la segunda parte. ¿De acuerdo? Dale. Gracias.